Bueno, pues nada nuevo en el proyecto de reforma hacendaria, más allá de lo que le platicamos aquí en estos últimos días. El gobierno de Enrique Peña Nieto sí reconsideró al final tasar el cobro de alimentos y medicinas con impuesto, subir el impuesto sobre la renta a niveles de 37 y 40%. Todo eso no lo hizo finalmente, pero sí planteó la homologación del IVA en la frontera y la eliminación del régimen de consolidación fiscal. También se confirmó la propuesta de una nueva ley de impuestos sobre la renta que le comenté, también la desaparición del impuesto empresarial a tasa única y una novedad, la eliminación del también impuesto a depósitos en efectivo, el famoso IDE. Al final sí se incluyeron dos impuestos verdes para desincentivar el uso de plaguicidas y combustibles con alta emisión de carbono y los impuestos especiales sobre producción y servicios para refrescos, jugos y bebidas azucaradas en general. Asimismo, se fortaleció la coordinación fiscal porque se estima que los estados y municipios captarán hasta 1% del PIB del 3% que se estima obtener esto hacia el año 2015-2016. Y para hablar de los detalles de esta propuesta de reforma hacendaria presentada por el presidente Peña el día de ayer, hacemos un enlace con Rodrigo Alpizar, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra. Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Darío, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Cuáles son tus impresiones de este paquete económico y reforma hacendaria? Pues mi primera reflexión que viene a la mente es que no existe ninguna reforma hacendaria perfecta que pueda dejar satisfechos a todos, ¿no? Más bien lo que aquí hay que buscar es que sea una reforma útil, que sirva al país, que impulse el desarrollo y el bienestar de su población y que tenga los menores impactos posibles. Tú ya lo comentabas hace un momento, como veíamos que podría ser el incremento en el impuesto sobre la renta y el gravamen del IVA a alimentos y medicinas, pues hubo una reconsideración, me parece que fue pertinente de parte del presidente, sobre todo atendiendo al clima social y político que existe en el país, a lo cual todos tratamos y buscamos contribuir a pacificarlo y a no radicalizar más las posiciones de los partidos políticos. En lo específico, vemos, bueno, pues con buenos ojos el tema de derogar el YETU, es una petición que nosotros hacíamos la semana pasada, el poder simplificar los mecanismos para poder presentar nuestras declaraciones, específicamente en lo que es el ISR, una nueva ley de impuesto sobre la renta, me parece que es importante para poder llegar a los niveles que tiene la OCDE en promedio de 170 horas al año para poder preparar nuestras declaraciones de impuestos. Hay incentivos a la formalidad, que también nosotros lo pedíamos como una estrategia para poder ampliar la base gravable. Hubo un incremento en el presupuesto para el fondo PYME del 30%, y en general digamos que son las noticias que vemos con buenos ojos. Rodrigo, aunque, bueno, Rodrigo, sí, se ha comentado mucho y de hecho tus compañeros de asociaciones y de cámaras lo criticaban el día de ayer, en el sentido de que se sigue afectando la base tradicional, la base tributaria que siempre ha estado pagando este tipo de impuestos. ¿Tú compartes esa crítica, compartes esa molestia que se van sobre la misma base cautiva? Mira, Darío, yo creo que hay que hacer un análisis, una reflexión muy responsable. Molestia, no podemos mostrarlo como molestia porque a final de cuentas, si por un lado pedimos una reforma energética y pedimos la modificación del régimen fiscal de Pemex, en el que pueda haber más recursos para la reinversión, para poder tener energéticos más económicos y para poder explorar aguas profundas y entrarle a los procesos de shale gas y shale oil, pues entendemos que debe haber un sacrificio. Yo creo que este sí es un sacrificio. Por supuesto que hay un ánimo de que seguimos siendo los mismos, es cierto. Sin embargo, el costo social que hubiera implicado irse por otra opción hoy de gravar el IVA, probablemente hubiéramos pagado las consecuencias mucho más caros en un clima de encrispación política, de radicalización, de marchas, de conflictos en el clima, en el ánimo de los inversionistas, y este es un factor que también hay que considerar con una perspectiva de estadista y con el ánimo de que le vaya bien a México, ¿no? Por supuesto que hay temas que nosotros estaremos debatiendo con mucha profundidad todavía con los legisladores. Nos preocupa particularmente el régimen de
de la franja fronteriza, el IVA del 11 al 16%, el régimen de la industria maquiladora, que es uno de los sectores más importantes de Canacintra, el tema, por ejemplo, de los impuestos a las bebidas azucaradas, también es un tema que consideramos que hay que replantear y ver si efectivamente va a tener los efectos que ellos tienen calculados o si simplemente va a trasladar el consumo hacia productos informales. Entonces, el debate realmente apenas comienza. Lo que hay que hacer es contribuir con ideas, con propuestas y tomar lo que más le convenga al país. Pues Rodrigo, finalmente, ¿te quedas de alguna manera satisfecho con este paquete económico, con esta propuesta de reforma hacendaria? Como te decía al principio, no existe ninguna reforma hacendaria que deje satisfechos a todos, pero lo que te podría decir es que me parece una reforma responsable, que me parece una reforma con sensibilidad al clima que está viviendo el país, y además que es una reforma que puede perfeccionarse, y ahí es donde tenemos que participar todos los actores políticos para lograr una afinación perfecta de una reforma que pueda ser pues al menos un poco más equitativa y equilibrada para el progreso de México. Pues te apreciamos mucho estos puntos de vista, Rodrigo Alpizar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Que tengas muy buen día. Al contrario, Darío, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto.